Hola a todos y bienvenidos a este canal Es Otra Historia. En este vídeo os traigo una historia muy interesante, especialmente para quien le llame la atención lo que son capaces de hacer los animales. Comenzamos. Nos tenemos que ir a Alemania a principios del siglo XX. Hans era un caballo propiedad de Wilhelm von Osten, un profesor de matemáticas y entrenador de caballos aficionado. Este hombre entrenó a Hans para que supiese sumar, restar, multiplicar, dividir, trabajar con fracciones, decir la hora, entender el calendario o diferenciar tonos musicales, entre otras habilidades. Hans contestaba bien casi todas las veces. Alguno se estará preguntando, ¿y cómo contestaba? Pues dando golpes con la pata. Si el resultado era 5, daba 5 golpes. Si era 7, pues daba 7, etc. Hans se hizo famoso y daba espectáculos con su dueño por toda Alemania. Su fama trascendió a otros continentes. No olvidemos que, en aquella época, el público estaba interesado en el estudio de la inteligencia de los animales gracias a las publicaciones de Charles Darwin. Creo que a estas alturas de vídeo no hace falta que explique por qué la gente empezó a llamar al caballo Hans el Listo. Para saber cuál era el truco, la Junta de Educación alemana designó una comisión con 13 expertos de diferentes ámbitos, encabezada por el filósofo y psicólogo Karl Stumpf. El resto de integrantes eran varios profesores de escuela, un veterinario, un gerente de circo, un oficial de caballería y el director del zoológico de Berlín. Antes de dar la explicación, dejadme en comentarios qué truco pensáis que había. Cuando acabe el vídeo, sabréis si lo habéis adivinado. Stumpf observó que cuando Osten conocía las respuestas a las preguntas, Hans conseguía acertar el 89% de las respuestas, pero cuando Osten no las conocía, Hans solo contestaba el 6% de las preguntas correctamente. Este le envió su evaluación al psicólogo Oskar Pfungst, quien, tras realizar una serie de experimentos con el caballo, sacó a la luz lo que sucedía de verdad. Cuando los golpes de la pezuña del caballo se acercaban a la respuesta correcta, la postura y la expresión de la cara del interrogador cambiaban, de tal modo que se producía un aumento de la tensión que se liberaba cuando el caballo llegaba finalmente a la cifra correcta. Esto proporcionaba una señal que el caballo interpretaba como que podía dejar de dar golpes. Ojo, esto no significa que Hans no fuese inteligente, sino todo lo contrario. Es necesaria muchísima inteligencia emocional para determinar si una respuesta es correcta en base al lenguaje no verbal del que hace la pregunta. Ni yo ni quienes estéis viendo este vídeo seríamos capaces de lograr algo así. Cabe decir que Osten, el dueño del caballo, no se creyó esta explicación, y siguió organizando espectáculos con Hans por Alemania, atrayendo a grandes y entusiastas muchedumbres. Antes de terminar, me gustaría añadir que esta historia dio nombre al efecto Clever Hans, una situación que acontece en los estudios científicos sociales, cuando un experimentador o adiestrador actúa sin proponérselo sobre el individuo en estudio o adiestramiento, mediante señales involuntarias sutiles como gestos, posturas, tonos de voz, movimientos corporales, etc. Precisamente para evitar este efecto, se utilizan experimentos en doble ciego, un tipo de ensayo clínico en el que los sujetos de experimentación y los investigadores desconocen los individuos asignados a cada grupo experimental. Espero que este tema os haya resultado interesante. Un saludo y nos vemos en los vídeos.